Bueno, vamos a continuar. Entonces, con esto nosotros ya hemos terminado. Entonces, con esto ustedes prácticamente, nosotros hemos terminado lo que es la parte ya de análisis de caudales y ya sabemos muchos métodos para calcular caudales máximos, especialmente lo que tenemos en la vida real, más necesitamos, ¿cómo les digo? Proteger nuestras estructuras, proteger nuestras vidas, proteger nuestras cosas, ¿no? Entonces, por eso, y también en este caso, pues evacuar caudales de exceso. Por ejemplo, hablamos de alcantarillado, hablamos de drenaje, hablamos de crecidas de ríos, después hablaremos también en hidráulica aplicada, hablaremos lo que es puentes, también acordarás en que los métodos que aprendimos aquí, nosotros ya en puentes directamente calcularemos los caudales y esos caudales van a servir exactamente para determinar lo que es la altura de socavación de los cauces de los ríos. También vamos a aprender eso, pero en hidráulica aplicada, ¿ya? Entonces, acordarás, aquí nos van a decir, no aprendimos, yo todos los de edad, excepto falta el método de bloques alternos que por el tiempo no les vamos a dar, que es un adicional que se les da para cuencas más grandes, nada más, ¿sí? En este caso es adicional del método de SCS. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta tal vez, muchachos? Comenzamos otro tema, aquí. Ya, entonces vamos a ver lo que es el tránsito de crecidas, ¿no? Tránsito de crecidas. Esto tal vez han escuchado ustedes lo que es un tránsito de crecidas o no. No, profe. Ya. Entonces vamos a ubicar acá una cuenca, ¿no es cierto? Una cuenca. Y acá vamos a ubicar algunas subcuencas, ¿ya? Algunas cosas que damos acá. Ya, pongamos que el río tengamos así de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, esto también vamos a verlo en modelos, ¿no? Un poco voy a ir a hablar ya de modelos hidrológicos. Entonces, esta cuenca, por ejemplo, la misma cuenca del Pachimbi, que sería en esta cuenca, que el Pachimbi, ¿cómo está? Viene así y luego se divide en dos Pachimbis, ¿se acuerdan? Están así, así están. Así, esa es una cuenquita pequeñita, pero es la del Pachimbi, ¿ya? Esta es una cuenca cualquiera de estas. Entonces, por ejemplo, yo puedo, a ver, vamos a ver. La cuenca Pachimbi, con ser pequeña, puedo hacer el análisis total, o sea, total de esta cuenca. Si el total quiere decir que considerar una sola cuenca, la gran cuenca del Pachimbi. Pero si yo quisiera, podría hacer un poco, voy a analizar, ¿qué analizo? Voy a analizar las microcuencas del Pachimbi 1, que sería esta microcuenca, y la microcuenca del Pachimbi 2, que sería esta. Entonces, sería el Pachimbi 1 y el Pachimbi 2, ¿no es cierto? Y tendré los caudales en este sitio del Pachimbi. Y de aquí tendré otro caudal, que sería en este caso el caudal grande, que salía del Pachimbi. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hacer, o sea, el análisis ya depende de mí, como yo pueda plantearme para hacer el análisis hidrológico, el análisis de crecidas, toda esa situación. Entonces, a esto se refiere exactamente el tránsito de crecidas. ¿Por qué? Porque si pongamos al río Pachimbi, que es este río que está dividido en Pachimbi 1 y Pachimbi 2, como ustedes lo tienen en sus cuencas ya calculadas, ustedes han visto y eso es la realidad. Entonces yo podría decir muy bien, por ejemplo, en el caso mío, yo qué hice para el estudio de la universidad, que ayer me tuve una reunión toda la tarde para lo que es el mapa de amenazas que yo hice el estudio. Entonces, ¿qué hice yo? Yo exactamente subdividí la cuenca del Pachimbi en Pachimbi 1 y Pachimbi 2. ¿Por qué hago estas cosas? Porque necesito yo conocer con mayor exactitud los caudales de esta cuenca, ¿sí? Pero cuando yo necesito conocer un poco global, lo hago simplemente lo que están haciendo ustedes acá. Entonces, en el caso, por ejemplo, es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? El Pachimbi 1. Cogí y generé caudales de aquí. Entonces, aquí genero caudal. ¿Qué implica generar caudal? Implica generar un hidrograma de crecida aquí. Sería el hidrograma 1. Acá, tomo acá, calculo otros caudales, sería generar el hidrograma 2. ¿No es cierto? 2. Pero como el Pachimbi total es este, entonces tengo acá, ¿qué tengo acá? Tengo otra área de cuenca donde aquí también llueve y aquí también escurre. Entonces, de esta otra área tendré que un hidrograma 3. ¿Se dan cuenta? He hecho 3 hidrogramas. En vez de tener un solo hidrograma que ustedes van a hacer, yo voy a tener 3 hidrogramas. Pero resulta de qué? De que este hidrograma y este hidrograma puedo yo tranquilamente coger el hidrograma 1 y este hidrograma 2, sumar acá. Entonces hago una suma de hidrogramas. Hidrograma 1 y hidrograma 2 y al final tendré que, de la suma de los hidrogramas, tendré que un hidrograma total que sería del Pachimbi 1 y Pachimbi 2. En este caso sería el 1 más el 2. Es lo que estoy haciendo aquí.
¿sí? Más el 2, ya. Entonces tendría un hilograma final acá. Pero resulta que después tengo que trabajar, sumarle a este hilograma 3. Si el hilograma 3 sería el hilograma que me sale aquí, de esta área pequeñita, sería el 3, ¿no es cierto? El 3. Entonces acá va a seguir un grama, yo que sé, pongamos este que sea el 4, ¿ya? Este 4, 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí necesito que este caudal de aquí, ¿qué pase? Me traslade hacia acá, para sumar el hidrograma de esta área pequeña de abajo de acá. Entonces, al final, tendré que mi hidrograma final de diseño de mis obras dadas. Ese sería el hidrograma final. ¿Cómo es el hidrograma final? El hidrograma final le va a dar, ¿qué? Hidrograma 1 más hidrograma 2, este transitado hasta el punto de estudio, más el hidrograma 3. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a eso se llama el tránsito de crecidas. ¿Qué pasa? Transito este hidrograma de aquí, transito hasta acá, este punto, para sumar el otro hidrograma que me producirá de esta parte baja, para este hidrograma total, y tener mi hidrograma final de diseño. ¿Sí? Entonces, para esto, por eso estamos hablando aquí, vea, mire, de cuencas homogéneas, lo que sea. Lo que estoy haciendo es simplemente dividiendo la gran cuenca en pequeñas subcuencas. Lo que acá haría, por ejemplo, acá yo puedo tomar esta, pues mire, puedo trazar mi cuenca, esta cosa, trazo mi cuenca, ¿sí? Y acá trazo mi otra cuenca, ¿sí? Y luego trazo mi otra cuenca, que sería de pronto esta cuenca, trazaría esta cuenca de aquí, que vendría así, y otra cuenca de acá. Trazaría esta cuenca y así. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener el hidrograma de esta cuenca acá, el hidrograma de esta cuenca, hidrograma de esta otra cuenca acá. Entonces, sumar el hidrograma, en este caso, el A más B, el A más B, es el hidrograma A, no, hidrograma A, hidrograma B. Y este hidrograma es transitable para acá, transitarle acá y sumarla al hidrograma presentado por esta parte de acá, que es el hidrograma C. Entonces, hidrograma C. Entonces, aquí sería A más B, esto, luego hago ¿qué? Tránsito de este hidrograma hacia acá, de aquí hacia acá, punto. Tránsito más el tránsito de, o sea, tránsito de crecidas, en este caso hago un tránsito, hidrograma A más B, y a este le sumo ¿cuál? Hidrograma C, más, en este caso va a ser hidrograma C, y tengo este otro hidrograma final. Y luego tengo que sacar hidrograma de este D, hidrograma del D, más que, más el tránsito de este otro hidrograma que sería en este caso el A más B más el C, o sea, el A más B transitado más el hidrograma C, y luego este transito para acá. Y luego sumaré con este. Y así puedo hacer esto. ¿Esto cuándo hago? Cuando yo tengo cuencas grandes y quiero saber exactamente, conocer más sucintamente las características de la cuenca y va a ver cuánto mismo aporta cada cuenca. O también puedo hacer modelos, en este caso, en la parte global, calcular simplemente el caudal que estamos calculando con ustedes aquí en este punto. Ya. Entonces, nosotros utilizamos mucho lo que es el tránsito de crecidas cuando nosotros hacemos lo que son, en este caso, el caso de lo que es el análisis de caudales máximos y, en este caso, los caudales de crecida en puntos dados, obviamente. Ya. Para esto, pues miren ustedes, hay dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? La primera, verán, sí. ¿Cuál opción? La primera. Hay el tránsito que se llama el tránsito en embalses, ¿no es cierto? Hay un tránsito que se llama en embalses, tránsito en embalses, ¿sí? En embalses, ¿no es cierto? Y en este caso, ustedes deben saber qué es un embalse, ¿no? Y qué es una presa, ¿no es cierto? Y dos, el tránsito, ¿qué? El tránsito en el propio río. El tránsito en el propio río. En el río. Ustedes pueden ver aquí, a lo que acabo de explicar, cuál es de aquí, es el tránsito en el río. ¿Por qué? Estoy transitando este hidrograma acá, la sumatoria de los dos, transitándole acá y sumando al este hidrograma de acá. Entonces he hecho un tránsito en el río. Lo mismo acá es un tránsito en el río, ¿sí? Entonces inicialmente lo que hago, por eso aquí dice, vea, dividir cuencas y microcuencas, dice aquí, lo que estoy haciendo justamente. Estoy dividiendo mi gran cuenca en microcuencas y con eso estoy trabajando. Hidrogramas de cada uno, ¿qué estoy diciendo? Los hidrogramas estoy terminando acá. Hidrograma A, hidrograma B, y termino en este caso hidrograma A más B más C. Mediante superposición y traslado, hacer el tránsito del hidrograma a lo largo de la creciente. Exactamente, está hablando de esa cosa. Es decir, todo lo que está acá escrito estoy haciendo acá, pero ya acá demostrando una forma un poco ya gráfica, ustedes pueden ver en este caso. Entonces estoy hablando en este caso el tránsito de crecidas en ríos. Y para esto hay algunos métodos que vamos a ver despuésito, qué métodos nosotros utilizamos para lo que es el tránsito de crecidas en ríos. Lo mismo para lo que es embalses, también hay métodos para hacer tránsito de crecidas en ríos. No sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. Ya.
Bueno, en cuencas no homogéneas igualmente, ¿no? O sea, esto no es cuestión de cuencas no homogéneas, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso igual. O sea, homogéneas o no homogéneas, nosotros lo que hacemos es dividir en subcuencas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está indicando, vea, subcuencas, puntos de confluencia. Entonces, aquí, mire, yo tengo acá una cuenca, tengo dos cuenca uno y cuenca 2. Y aquí lo que está hablando es, aquí sale hace un hidrograma. Punto de confluencia sale un hidrograma. Este transito acá, y de esta cuenca sale otro hidrograma, sumo a este hidrograma de acá, ¿sí? Y así voy, de esta otra de esta cuenca más. Y esta cuenca también sumo acá, y este transito acá, y aquí está indicando. Y al final, el punto de salida que será acá, me saldrá un hidrograma final de todo lo que es el tránsito de crecidas. Es lo que está sacando aquí. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es a una cuenca grande dividiendo en subcuencas. Entonces, cuando yo divido en subcuencas, vamos a ver un poco ya a hablar de modelos. Entonces, yo, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo digo, calculo la cuenca total sin subdividir en nada, ¿qué pasará? Estoy trabajando en una cuenca global. Por eso se llama, en este caso hablamos de lo que son los modelos globales. ¿Sí me entienden? Modelos globales cuando yo utilizo toda la cuenca sin subdividir en nada y calculo el caudal acá, o el hidrograma de crecida acá. ¿Sí? Entonces, modelos globales, ya hablamos un poco ya de modelos, ¿verdad? Un poco ya, vamos a ver el concepto de modelos despuésito, ya. Pero cuando yo subdivido la cuenca en subcuencas, ¿qué pues? Podemos hacer que sea un modelo, por ejemplo, este es, digamos, cuando yo subdivido esas cosas de aquí, se llaman modelos, digamos, semidistribuidos, se llama semidistribuidos. Y en este caso se llamaría modelos globales, ¿sí? ¿Por qué semidistribuidos? ¿Por qué? Porque trata de discretizar de la cuenca los menores tamaños de la cuenca que sea posible y la sumatoria de todos estas subcuencas va a ser en este caso el comportamiento final de la gran cuenca en el punto de salida. Acá. Es lo que quiere decir. Entonces ya hablamos un poco de modelos, cómo le concepciona el hidrólogo lo que es una cuenca, ¿no es cierto? Modelos globales, que es, el global quiere decir totalmente la cuenca, no estoy haciendo, y los semidistribuidos en este caso. También hay modelos distribuidos que vamos a ver cuando entremos a modelos. Pero en sí, el tránsito de crecidas no es más que transitar esta cosa de aquí, este diagrama, hasta esta cosa de acá. Y para eso vamos a ver algunos métodos que se dan cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ya, continuamos. Tránsito de hidrogramas, ¿no es cierto? Bueno, objetivo conocer, bueno, aquí estamos un poco la teoría, ¿no es cierto? La teoría. ¿Ya qué dice aquí? Conocer cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo largo de un cauce a través de un depósito o embalse. Claro, estamos haciendo, ¿no es cierto? Depósito o embalse, ¿por qué? Porque vamos a ver también, por ejemplo, des en cuenta que si yo tengo una gran cuenca, pongamos que sea la cuenca de la Coca-Cola Sinclair, que la creo que todos conocen, entonces aquí está el río, pongamos igual construir el río, aquí está el río Coca, ¿no? Y continúa el Coca, por supuesto, hasta el oriente, toda esa cosa. Y nuestra presa está construida aquí, aquí está la presa y aquí está la presa. Entonces, todo esto es la presa. De todos hemos pasado por ahí, ¿no es cierto? Hemos visto, esta es la presa, y aquí llevan, aquí tapan, o sea, el caso del vertedero, esa cosa, y estos se llevan el agua ya ¿para qué? Para turbinar aguas de abajo, aprovechando la caída que se tiene, más o menos a la altura de la cascada de San Rafael. Así es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué implica? Que este embalse también va a servir, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué? En caso de que, a partir de esto, ¿no es cierto? Si yo trazo la cuenca aquí, trazo esta cuenca de aquí hacia aguas de arriba, esa es mi cuenca, ¿qué sería esta cuenca? La cuenca de aportación de caudales para yo poder saber cuánto caudal tengo para poder turbinar agua y generar electricidad. Entonces, no es que yo ubico aquí porque me quiero, o sea, aquí para hacer esto, tengo que hacer un número de estudios, desde la parte hidrológica, la parte hidráulica, la parte sísmica, la parte geotécnica, todo tengo que confluir para que seleccionar el sitio de la presa, en este caso, en el caso de acá, ¿no es cierto? El caso que está pasando, la San Rafael queda por acá abajo, me parece que queda, y aquí está produciéndose la erosión hacia aguas de arriba, ¿no? Claro, mucha gente, pues, a pesar que eso ya se apaga en el 2021, pero mucha gente dice que, bueno, no sabe, ¿no? Pero deben haber hecho todos los estudios. Bueno, la naturaleza es así, los estudios están hechos, acaso que ninguna presa se puede hacer sin estudios, o sea, escoger y ubicar. Entonces, debe estar hecho todos los estudios, para mi concepto debe estar hecho todos los estudios, y esto fue un fenómeno que realmente no se preveyó que iba a pasar acá, con la que pasa, en este caso, la erosión retrocedente. Por supuesto, cuando ustedes intervienen en un río,
siempre va a haber repercusiones. Entonces, lamentablemente se dio aquí. Ahora, esto, de acuerdo a la última parte que yo leí de lo que hablaba del Banco Mundial, esas cosas, entonces decía que lo que se debe hacer es prácticamente construir obras de aquí, de protección del cauce, para que la erosión no vaya hacia arriba y no fracase la Coca-Cola Simple, a pesar que está muy abajo, todavía esta erosión retrocedente parece que ya 5 kilómetros avanzado a partir del punto inicial. Entonces eso también, entonces como estudiantes deben ir leyendo, deben ir investigando de qué pasa con esto. Eso todo es hidráulica, hidrología, por si acaso, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, muy bien, hablamos de tránsito, en este caso, en un embalse. ¿Qué implica acá? Que los embalses, en este caso, pues, al caer aquí las lluvias, ¿no es cierto? Las lluvias, aquí todo el escurrimiento baja, ¿no? Y consecuente, el río, ¿qué pasa? Crece y aguas de abajo produce lo que quiera pasar, ¿no es cierto? Entonces, estos embalses también, ¿para qué sirven? Para laminar crecidas. Entonces, este embalse lo que sirve es, así como la Chone. Ustedes saben, sí conocen Chone, ¿no es cierto? Fueron ustedes al proyecto Chone, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes del proyecto Chone, del multipropósito que fuimos? ¿Ustedes se fueron o no fueron? Juan Pablo, ¿fuiste al proyecto Chone? No, profe, no No se fui. irían ustedes, todos han ido los otros muchachos han ido. ¿Alguien de ustedes fueron al proyecto Chone, el proyecto ¿cómo es? De Jorge Celi, el Río Muchacho? ¿Fueron? ¿Quién fue ese proyecto? Sami se fue. Está Sami. Aló, Sami se fue, el proyecto. ¿Cuál más? Carla. No, Ah, ustedes no fueron parte del proyecto. ¿Ninguno fue parte del proyecto o si fueron al proyecto ese? ¿Alguien fue? Dígame quién fue. No, profe, creo que los del semestre superior. Ah, ya, ustedes no fueron. Entonces, bueno, ahí podrían haber visto esta cosa que estoy explicando, ¿ya? Bueno, pero al final lo que pasa es que, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, aquí dice, mire, escurre a lo largo del cauce o a través de un embalse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el caudal acá va ingresando, un caudal de crecida, va ingresando acá, sí, un caudal máximo de crecida al periodo que corresponda. Entonces, al ingresar a un embalse en este caso, pues primeramente hay que saber qué es embalse, ¿no? El embalse es la estructura de hormigón o la estructura de tierra, lo que quiera, un tipo de presa, más agua. Eso se llama embalse. Y presa es solamente la estructura. Eso tendrán bien presente cuando alguna vez les pregunten, ¿sí? Para que no se rían. Porque hay mucha gente, como sabe eso, le preguntan, a ver, ¿qué es una presa o qué es un embalse? Embalse es la presa más el agua. Y el embalse, en cambio, el embalse es la presa más del agua y la presa es simplemente la estructura. ¿De acuerdo? Por si acaso. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando ingeniería civil, un tío mío, él se llevaba bastante con ingenieros civiles y a manera de veces que yo sé o no sé, yo estaba ya en quinto año de universidad, me decía, a ver, Carlos, ¿qué es una presa? Y digo, ¿y cómo así usted? ¿De qué me está preguntando? Dice, yo tengo algunos amigos que son ingenieros civiles y le contesté bien, ¿no? Ah, dice, sí estás aprendiendo bien. Y un tío que, bueno, él no es ni profesional, ¿no? Por si acaso. Bueno, ya está muerto, ya está en el cielo de pronto, pero les comento, o sea, y esto ustedes escuchan digamos, en talleres, todas esas cosas, pues ustedes tienen que tener bien claro. Bueno, entonces cuando ingresa este caudal, ¿qué pasa? Entonces ingresa acá, ¿no es cierto? Tendrá ¿qué tendrá? Este tendrá un hidrograma de esta manera. O sea, si hablamos de una creciente, tendrá un hidrograma así. Es un pico total tan grande. Ingresa acá, ¿qué pasa? El agua comienza a ¿qué? Comienza a repartirse en todo lo que es el embalse. ¿Sí o no? Entonces, para acá, ¿qué va a salir? Para acá, para abajo, hacia abajo, ¿qué va a salir? Va a ser un hidrograma más o menos de este tipo. ¿Sí me entiende? Entonces, todo este pico de acá, ¿qué pasa? Se queda aquí, para después, poco a poco, salir un hidrograma de esta manera. Entonces, miren lo que estamos haciendo. Entonces, aquí hay un tránsito, aquí en todo el embalse, que se llama un tránsito de ¿qué? Un tránsito de crecidas en el embalse. Y esta es de la figura que se utiliza, por ejemplo, han escuchado ustedes las obras del Bulu Bulu. ¿Han escuchado ustedes el multipropósito Bulu Bulu? ¿Han escuchado? Bulu Bulu Cañar. Kevin, ¿has escuchado ese? No, profe. Bueno, van a hacer de deber. Van a hacer de ver cuáles son los multipropósitos que están construidos a nivel nacional.
¿Para qué sirven estos multipropósitos? Sirven para laminar crecidas y ¿qué? Y bajar las inundaciones o eliminar las inundaciones de todos los terrenos que se producen acá. Entonces, hemos escuchado exactamente, por ejemplo, proyecto Bulu Bulu. O sea, todo lo que dicen elefantes blancos ya. Los elefantes blancos son para la oligarquía, es esto, ¿ya? Por ejemplo, el proyecto Bulu Bulu. Ustedes si leen las noticias, alguna vez han leído, antes de haber ese proyecto, ¿qué pasaba? Cada época lluviosa, cada fenómeno del niño, eran cantidad de pérdidas de qué? De grandes extensiones de cultivo de los pobres de la costa y que perdían todo, pues al final. Pero ahora, con el proyecto este, ¿qué pasa? Todo el caudal que se produce, los caudales máximos, existe este proyecto que lamina estas crecidas y aguas de abajo solamente hay que salir el caudal que realmente va a transitar en el río. Consecuentemente, ya no se inunda ninguna parte de acá. Y han recuperado, en este caso, cantidad de hectáreas, los cuales los campesinos ya, ahora sí, ya pueden cultivar tranquilamente. ¿En época de qué? En época de lluvias, porque ahí perdían todo, ¿no? Y en época de sequía, ¿qué pasa? Toman agua de este embalse, toman para riego. Entonces son los multipropósitos. Entonces, ¿en qué se basa este multipropósito? ¿En qué? En laminar caercidas, ¿no es cierto? Para que no cause daño a aguas de abajo, si está población, está lo que sea. ¿Y en qué? Y en retener agua, ¿para qué? Para tener agua en épocas de sequías. Eso tiene también el propósito, el multipropósito Chone. Los muchachos que se fueron, ellos saben perfectamente de eso, ¿no? Porque no es que yo dije, lo dijeron allá. Cuando vamos a visitar a eso dicen los técnicos que están ahí manejando esos embalses. Desde ahí, pues, Chone ya no se inunda, ¿ya? O se inundará alguna parte, pero ya no se inunda por la situación justamente de los ríos. Entonces, aquí estamos hablando lo que es en caso que los tránsitos de crecidas o tránsitos de hidrogramas. Entonces, este hidrograma que entró así de esta manera aquí, ¿cómo sale? Sale así, acá sale así, laminado. Entonces, ¿qué quiere decir este caudal? Ya es que este caudal ya es lo que puede ir tranquilamente en el río sin desbordarse y sin causar inundaciones a sus laderas. En cambio, si viene este, miren, todo esto se inunda aguas de abajo y destruye toda esta parte de acá. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es tránsito de crecidas o tránsito de hidrogramas. ¿Sí estamos entendiendo ahí, muchachos? ¿Sí? Verán que estoy explicando las dos partes. Ya. Sinónimos dice aquí, miren, ¿cómo conocemos, como dice en el mundo del AMPA, ¿no es cierto? Ahora sería en el mundo de la hidrología. Nosotros conocemos con tránsito de crecidas en español, o también se llaman hydrograph routing, o flood routing, o flow routing. Cualquiera de esos términos son lo mismo para lo que son estudios de tránsito de crecidas, ¿sí? Entonces hablamos hidrogramas, en este caso, tránsito de hidrogramas, que sería hydrograph routing. Flow routing es, en este caso, pues sería en ese tránsito de qué? De flujos, o en este caso, flow, digamos, de crecidas, no, crecidas y flow, tránsito de flujos, ya. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta ahí tal vez, muchachos? Espero que vayan entendiendo, ¿no? Ya. La tránsito de avenidas, más o menos, ¿cuál sería la concepción del tránsito de una avenida? ¿Cuál sería la concepción? Si ustedes pueden ver, lo que acabé de graficar acá, ya no está, pero ya acá, miren, ¿cómo ingresa el hidrograma pico? Aquí está el hidrograma pico tan alto. Mire cómo ingresa, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo sale? Mire. ¿Y cómo sale? Mire. Entonces, es más fácil. Este caudal va tranquilamente, transita en el mismo cauce del lecho del río y no causa daños a aguas de abajo. Pero ¿qué tal si es que este caudal continúa hacia aguas de abajo? Destruye todo, pues, todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, esta es la concepción más o menos de lo que es un tránsito de crecidas. ¿Qué es? Aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven el laboratorio, yo arrojo un balde de una, ¿no es cierto? ¿Cuál es el balde? El caudal total. Todo esto, es un... Entonces, si es que esto continúa, se me daña aguas abajo. Pero resulta que de aquí a acá hay una cierta laminación, una cierta dispersión del caudal, ¿no es cierto? Y el diagrama va bajando. Y a medida que avanza, igual una dispersión del caudal y va bajando. Pero dispersión del caudal, ¿dónde? En el canal o en el río, ¿sí ven? En ese caso, si es en embalse, pues más todavía. ¿Sí? Ahora, para nosotros hacer estos cálculos, por ejemplo, en embalses hay una forma y otra, hacer en el tramo de un río hay otra forma. ¿Sí? Es decir, pero la concepción son las mismas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un tránsito en un río, estoy suponiendo de que esta cantidad de caudal que ingresa con este tipo de hidrograma, de aquí hasta llegar acá, el mismo río, en la misma sección, dependiendo de la pendiente y la velocidad, va a laminar cierta parte ya va a laminar, te toma como una especie de embalse pequeño y va a bajar el nivel de esa cosa.
Es lo que estamos teniendo en la concepción hasta tener el hilograma de salida para acá. Es por eso que analizamos el hilograma de la cuenca A y hilograma de la cuenca B y eso transitamos para ver cómo este hilograma, si salió 7, a ver si llega con 7. Y ustedes cuando ustedes hacen la modelación van a ver que si salió 7 acá, acá va a llegar 6,5. ¿Por qué? Porque la otra parte se laminó aquí. ¿Sí? No se perdió, sino se laminó y después de ese punto 5 va a salir después más poco a poco para abajo. Es lo que quiere decir. En un barce todavía más, ¿no? Y más o menos miren al final cómo tendríamos, ver. El mismo volumen pasa por el diorama cada vez aplanado. Quiere decir aplanado, quiere decir más bajo en pico, pero al final saldrá el mismo caudal hacia aguas de abajo, lo que es con la forma de continuidad. Ahora, aquí es la parte fundamental, señores. Pregunta de examen. Este es, verán, esto. El supuesto, ¿cuál es el supuesto de esto de avenidas? Como es una avenida, ¿qué son las avenidas? Las avenidas se producen exactamente en tiempos muy cortos, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven una creciente de un río, no es que el río está todo el mes crecido, sino el río crece, yo qué sé, 2, 3 horas, 1 hora, media hora, 10 minutos crece el río, ¿no es cierto? No es lo mismo que hacer un balance círculo. El balance círculo, en cambio, estamos todo el mes, todo el año viendo cuánto llueve, cuánto escurre, ¿sí? En cambio acá no. Entonces, como el tiempo, en este caso, que dura una creciente es corta, entonces mire lo que decimos. No hay pérdida de volumen por infiltración, ¿sí? En el balance, en cambio, sí hay pérdida de escaso. O evaporación o evaporación. Esas dos cosas, ¿no es cierto? O sea que el área bajo los 3 diagramas es igual. Así de sencillo. Sí, es decir, esta área, esta otra área y esta área son iguales. ¿Qué quiere decir esto? El volumen que escurre va a ser igualito a este. Simplemente lo que pasa es que en la longitud del tramo del río o en el embalse, ¿qué pasa? Que este mismo caudal simplemente se reparte y baja y se aplana más y el holograma sale un poco menos y este todavía menos hacia aguas de abajo, que implica que al final el volumen total que va a salir abajo, ¿qué va a ser? El mismo que ingresó a aguas de arriba. ¿Sí me entienden ahí? ¿O no me entienden ahí, señores? A ver, vamos. Jason, ¿me entendiste? Te he enojado, Jason. No te enojes, Jason. A ver, Daniel, ¿me entendiste? Sí, sí, lo entendí. Ya, Joao. Sí, profe. Ya, Juan Pablo. Sí, profe. Carla. Sí. Kevin. Sí, profe. Robert. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, creo que todos, ¿no? Entonces, miren ustedes, así funciona la parte esta. Vamos a continuar, ¿ya? Esto no van a hacer ningún deber, nada, simplemente les explico esto, más bien ya cuando hagamos chance de hacer modelación, ahí ustedes van a acordarse de esta cosa. Cuando apliquemos ya el modelo allá en la universidad, acá no vas a poder porque el tiempo es muy corto, pero ya estamos en la última clase, ustedes se dan cuenta, estamos en la última clase, ¿sí? Ya. Acordarse, claro que nosotros también hablamos de forecasting hydrology, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de pronóstico hidrológico. Acordarse, los modelos, que ya hablé un poco acá, lo que es pronóstico hidrológico se basa exactamente en esto, señores. Para hacer pronóstico tenemos que saber bien la hidrología, ¿sí? En este caso, para hacer pronóstico, y lo que es en este caso, para lo que son ya más yéndose un poquito a hacer los sistemas de alerta temprana, o hacer los mapas de riesgos. O sea, la hidrología hidráulica es bastante amplia para poder utilizar en muchos campos. Caso yo hago lo que es en este caso los mapas de riesgos, trabajando exactamente con todo esto. ¿Sí? Ayer justo estábamos en una reunión de esto. Bueno, aquí está en el embalse, ya acá hablamos en el río, se dan cuenta en el río, y lo que ya expliqué arriba, pues es de embalse, ¿sí? Si ustedes pueden ver, miren, entra agua aquí, el agua se dispersa todo acá, eso se llama laminar. El agua que se dispersa o se distribuye en todo el recipiente, eso sería, hagan cuenta que este es el embalse, ¿ya? ¿Sí? La presa aquí se llena con agua, son ya es de embalse. Entonces, todo el agua, ¿qué pasa? Acá comienza, ¿qué? Comienza inicialmente cuando llega un caudal, botamos agua aquí, ¿qué pasa? Acá prácticamente hasta que el embalse tenga un nivel dado, no sale nada. Y después sale, ¿qué va? Sigue llenándose el embalse, acá sale poquito. Y luego continúa saliendo esto, ahora sí ya sale el agua
normalmente. Sí, el volumen que ingresó va a salir por acá. Pero mire, así ingresó y así salió, mire. ¿Sí? Y así salió. Entonces, esto es un embalse más o menos lo que está dado aquí en la explicación. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito esto, vamos a ir un poco rápido, pero estas son las fórmulas del almacenamiento, en este caso, esas fórmulas también del balance. ¿Se acuerdan ustedes del balance hídrico? ¿Sí? Tabasa. I y O. ¿Qué es I? Es el input o el ingreso y el O es salidas. Y este es igual al almacenamiento que está en la cuenca. Así de sencillo, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la cuenca, ¿no es cierto? El input, lo que era, en este caso, este es el input. El output es este. ¿Sí? Y es igual al delta S, ¿qué será? El delta S sería este. O sea, lo que pasa, el delta S sobre delta T, que es decir, el almacenamiento en función del tiempo, de la evolución de la tormenta. Es lo que está diciendo acá. Entonces, todo se basa en esto, ¿no? Aquí los hidrólogos lo que hacen es, incluso después asemejan, por ejemplo, al hidrograma, el de Nash, asemeja, por ejemplo, que es, por ejemplo, que asemeja que es un recipiente que cae agua acá, ¿sí? Pasa alguna cosa acá, luego pasa al siguiente recipiente, acá, ¿sí? Y luego pasa al siguiente recipiente y luego lo que sale acá. Entonces, así hacen el modelo de Nash, por ejemplo, de esto, ¿no? Así trabaja esto. Entonces, esto asemeja una cuenca, asemeja otra cuenca, asemeja otra cuenca. Entonces, es el paso. Cuando yo discretizo la cuenca, pues digo, al cuenca 1, cuenca 2, sumo los dos hidrogramas y al final. Entonces, también se llama, por eso se llaman los modelos de tanque, a veces se llaman esas cosas, como hacen la concepción los hidrólogos. Eso no vamos a poder ver, pero ya les comento que existen esas cosas. Bueno, entonces aquí hablamos del caudal afluente, de entrada, en este caso, el caudal salida, el almacenamiento y el tiempo. Eso ya conocemos la forma del balance y desde ahí parte todas las cosas para poder hacer los análisis correspondientes. Y aquí, bueno, hacemos otros análisis, en este caso, pues, si ustedes ven, igual, ¿no? En caso aquí toma, en caso se refiere en este caso, las entradas, ¿no? Las entradas, las salidas y los almacenamientos. Esta hablamos de qué? En el tiempo 1, en este caso en el T1, ¿sí? En el T1 y en el T2. Entonces, entre el inicio y el final. Lo mismo la salida al tiempo 1, al tiempo 2, y exacto. Entonces la concepción es esto dividir para 2 y el S1, S2 sobre el delta T. Entonces simplemente estamos un poco ya más discretizando la ecuación de ese caso de lo que es, en lo que llamaríamos en este caso el balance. Pero del balance desde el visto de qué vista, desde el visto de punto de qué, perdón, desde el punto de vista de qué, de lo que se llama el sistema hidrológico. Porque el sistema hidrológico también nosotros podemos trabajarle así, ustedes han visto en cualquier libro también está así y así. Entonces aquí dice el delta S, ¿no es cierto? Delta S en este caso, delta S de T en un tiempo dado. Y aquí vamos un I de T. Aquí vamos un I de T. Y aquí vamos un O de T. Mire. ¿Ya? Entonces en un tiempo dado. Entonces aquí estamos hablando justamente de estos ingresos que se dan. Entonces esta es la concepción que yo hago la cuenca. Ya por ejemplo, yo hago la cuenca de China. ¿Ya? Y punto. Entonces con eso voy trabajando con las ecuaciones que me corresponden. Vamos a ver. Aquí tenemos justamente, aquí estamos, el hidrograma de entrada y el hidrograma de salida. Miren, el hidrograma de entrada es bastante grande y este es menos, ¿sí? Entonces aquí hablamos de hidrograma de salida. Entonces el volumen de escurrimiento es este, bebé. ¿Sí? Lo que ya aprendimos de este hidrograma de salida, esa cosa. Entonces más o menos esto sería una representación inicial de los dos hidrogramas. Entonces la finalidad del tránsito y de la laminación es bajar el pico del hidrograma. Y eso es la finalidad en el caso de las presas de ¿qué? De las presas de multipropósitos. Multipropósitos, con el general tiene algunos propósitos, pues se llaman multipropósitos. ¿Qué lo más son? Por ejemplo, propósito primero, laminación decrecida. Segundo, agua potable. Tercero, riego. Cuarto, recreación. Esos son la mayor cantidad de presas, ¿no? El Ecuador también tiene muchas cosas. Bueno, pues acá vamos a ver lo que es las curvas características de los embalses. ¿Por qué estamos hablando de embalses? Porque también es almacenamiento en embalses que les dijimos anteriormente. Esto más o menos solamente para que tengan idea, esto se basa en función de qué, se basa especialmente en lo que se llama este caso, pues si yo tengo un río aquí cierro el río, entonces esa es la presa, perdón, el embalse, entonces todo el agua está acumulada aquí. Entonces esta curva, ¿esto qué va a tener? Aquí va a tener todo lo que es la parte topográfica, es decir, las curvas de nivel
Si yo quiero ver esto, de pronto el vaso, chuta, mejor por acá. El vaso es así. A ver, vamos a borrar esta vaina, salió mal. Ya. Entonces verán, esto va a ser así, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener esto. Si es que esto hago un corte longitudinal, va a ser esto. Y aquí tengo en este caso el vertedero y así. ¿Ya? Y este sería en este caso el nivel del agua. Listo. Entonces esto todo es el volumen almacenado del agua. ¿Sí? Ese es el volumen almacenado que estamos en este caso. Esta cota es la cola del embalse, sería la cola del embalse acá. Entonces, toda esta agua está el agua almacenada. Entonces, para lo cual que tengo que tener la topografía de este caso. ¿Para qué? Para calcular en este caso el área de qué? Del embalse y consecuentemente el volumen del embalse. Entonces, en función de esta topografía, de la altura de presa, yo conozco exactamente cuánta agua yo puedo almacenar. Entonces, hay dos tipos de curvas que vamos a ver despuesito, que son curva área, altura, volumen y curva área, altura nada más. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿en función de qué? De la información topográfica. ¿Por qué? Porque necesito tener la topografía de esto aquí, ¿no? ¿Sí? Incluso podemos hablar lo que se llaman en este caso a veces en Barcelona lo que se hace son las batimetrías, que no más, ¿qué es batimetría? Conocer las profundidades ¿qué? De la presa o del embalse o del lago, las profundidades y conocer totalmente el área y el volumen de la presa o del lago, en este caso que está, sí, por ejemplo, en el lago San Pablo tuve la oportunidad de hacer estas batimetrías y de calcular para el municipio de Otavalo, porque ellos necesitaban ubicar las plantas de tratamiento de todos los afluentes que ingresan al lago San Pablo. ¿Alguien conoce el lago San Pablo? Me va a dar razón. Entonces necesitábamos saber los caudales de crecida de todas las quebradas que entraba para ver hasta qué nivel alcanzaba, en este caso, a qué nivel alcanzaba, para colocar a partir de ese nivel de crecida, colocar las depuradoras de agua, para que cuando crezca o sube el nivel del lago, no dañe las plantas, en este caso, las de tratamiento de aguas, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de hacer esa modelación yo, ¿sí? Para el municipio y me fue muy bien, ¿no? Alguna vez les compartiré cómo se hace la modelación de esto. ¿Sí? Bueno, pero tomando en cuenta todo esto. Entonces, el municipio que me entregó a mí, me entregó todas las batimetrías. Y con esto yo calculé y di exactamente la altura máxima que podía llegar, a la cual a partir de eso tomaron es una precaución de 1.5 metros más, y a partir de eso se colocaron las plantas de tratamiento de las quebradas y pequeños riachuelos que entran digamos, al lago San Pablo, por si acaso, ¿no? Bueno, les comento, si la hidrología está en todo, por si acaso, ¿no? Una ciencia muy bonita para los que nos gusta, ¿no? Los que no les gusta, pues complicado las cosas. Entonces hablamos en este. Y aquí está, justamente. Entonces, en función de la topografía que había dicho, aquí está justamente área, elevación, área, altura, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿cuánta área de embalse tengo a diferente cota? ¿Sí? Entonces, si ya aquí había dibujado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la concepción aquí de esto gráficamente? Sería de que yo tengo esto, ¿sí? Y ya tengo aquí, en este caso, el vertedero, en este caso acá y acá. Entonces, a nivel de, ¿qué dice? Área, elevación. Tengo la cota, por ejemplo, yo que sé, la cota 2800. Entonces, ¿cuál sería el área total de esto? Entonces, esta área de lo que está en este caso. ¿Qué sería en este caso? El área que está todo esto. A una altura tal. Es lo que me está dando. ¿Sí? A una cota tal, ¿cuál es el área? Tanto el área. Entonces, tanto es el área, ¿qué altura tengo? Entonces, es lo que me está diciendo aquí, el área, en la altura área. Vamos a ver con volumen el otro. Vamos a ver. Aquí está. Elevación, volumen. Entonces, ¿qué hay que decir ahora sí? Si estoy en la cota tal, ¿qué volumen de agua tendría acumulado yo? Entonces, mire, yo puedo hacer con esta curva que yo te conozca exactamente, como yo diseñé con esto, ¿qué pasará? Yo simplemente con ver la cota en el embalse, en qué cota está, por eso ustedes han visto en la parte lateral de las presas existen unas regletas, que son los linímetros que nos ayudan a ver los niveles del embalse. Entonces yo leo el nivel aquí, digo, a ver, está 6, 8 metros, 8 metros, ¿cuánto? Tengo un volumen almacenado de tanto, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar en esto, porque aquí incluso tengo yo que son, por ejemplo, aquí yo necesito, aquí, bueno, ya cuando hablamos de presas, por ejemplo, lamentablemente eso no vemos, pero hablamos de presas, tengo estas cosas, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí?
hay los niveles de presas que son, en este caso, el nivel máximo de crecida, ¿sí? El nivel medio